Asdrúbal Aguiar, nuestro amigo de tanto tiempo, escribió un libro maravilloso sobre la Constitución venezolana. Él es un gran jurista y un gran constitucionalista y escribió un libro que se llama Historia Inconstitucional de Venezuela. Pero bueno, quedaba una constitución por pisotear. ¿Qué le queda ahora a Venezuela? ¿Cuáles son las últimas noticias de Venezuela? Alguien dice que Venezuela arde por todos los costados, que no tiene petróleo, que no tiene gasolina, que no tiene agua, que no tiene energía eléctrica, que no tiene producción agropecuaria, que no tiene producción industrial, que se quedó sin nada. Se la robaron, el país más rico de América. Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Mi querido Fernando, grato placer saludarte a ti, a tu audiencia, a tus compañeros de actividad radial. Quiero decirte, Fernando, no quiero exagerar la nota, pero quizás es una variación o desviación académica en lo que te voy a afirmar, ¿no? Acabo de concluir un libro que está ya a punto de subirse a Amazon, que lleva por título De la pequeña Venecia a la disolución de la certeza. ¿Qué quiero significar con esto? Que Venezuela como realidad nacional, como realidad cultural, como realidad política ha desaparecido. Tú y yo, que somos juristas, sabemos que en nuestras primeras lecciones de derecho lo primero que se nos enseñaba era cuáles eran los elementos constitutivos de un Estado: un territorio, una población, un gobierno. El territorio venezolano ha sido canibalizado de una manera cabal. Cada pedazo del territorio lo controla o un pequeño grupo criminal o un plan salido de una cárcel o un grupo de cubanos o algunos miembros de la FARC o del ELN colombiano o algunos rusos o algunos iraníes, mientras en el Palacio de Miraflores reside un pequeño grupo que tiene a su mando quizás algún pequeño grupo policial con el cual puedan ir a secuestrar a Asdrúbal Aguiar o a un tercero, pero no tienen la posibilidad de ejercer potestades soberanas uniformes sobre lo que fue el territorio de Venezuela. Si pensamos en la población venezolana, la población se hizo diáspora hacia afuera. Creo que ya la proyección alcanza casi a 6 millones de personas, a pesar de los que están regresando, que son muy pocos estadísticamente. Hay una diáspora hacia afuera y hay una diáspora hacia adentro, porque la mayoría de la población parecen personajes errantes, sin destino, quizás como nuestros primitivos habitantes, los indígenas, antes de que llegasen los conquistadores a territorio americano, deambulaban por la selva. Entonces, si no hay territorio, no hay un gobierno que ejerza uniformemente potestades o poderes. Así fuese un gobierno dictatorial o una satrapía y una población errante hacia afuera y hacia adentro, que vive en la línea de la supervivencia, simplemente, y hay que decirlo con tristeza, es una realidad que ya no existe. Hay un grupo de personas que están ocupando allí lo que fue el territorio de Venezuela. Venezuela se ha disuelto y no tiene doliente, salvo, y debo decirlo con toda firmeza, salvo Colombia, que se ha comportado como una verdadera hermana con estos hijos pródigos que llegaron a su territorio. Pero el resto del mundo, antes de esto, hacía ejercicios políticos con la realidad venezolana en la medida en que le servía de punto de referencia para debatir sobre sus realidades internas. Hoy menos todavía, en medio de la cuarentena, en que cada nación tiene que mirarse a su propio ombligo a ver cómo resuelve su propio drama.
obviamente, y si lo vemos desde el punto de vista económico, lo decías bien tú al comienzo del programa, uno de los países más ricos del hemisferio. Lamentablemente el mundo económico y la economía funciona sobre unas reglas diabólicas, que es el funcionamiento del mercado. Hoy más todavía en tiempos de globalización, en donde el mercado funciona sobre la base de las tecnologías de eliminación. Ahí nació Uber, no para competir con los taxistas, para destruirlos. Ahí nació Amazon, no para combatir con los retail, para destruirlos. Bueno, desaparece la industria petrolera venezolana y obviamente que sus competidores a nivel global no les interesa desde ningún punto de vista que esa industria en algún momento pueda recuperarse. Y hoy en día entonces le mandan los iraníes. Hay unos 5 barcos miserables por una cantidad de barriles de petróleo que la satrapía que está allí, lo que resta de lo que fuese un gobierno que reside en Miraflores, decide parte de ese petróleo mandárselo a Cuba, desviándolo desde Irán, desde los puertos venezolanos a donde llegan los barcos iraníes, y es una cantidad que apenas podrá cubrir las necesidades no del pueblo venezolano, sino de esos grupos criminales que están articulados simplemente en la extracción de lo que es un moribundo. Les durará quizás una semana, 2 semanas, exclusivamente, y después ¿qué? Así que es un panorama muy doloroso, muy trágico, y obviamente, para colmo, un panorama sobre el cual no hay una data fuerte, una data dura, porque lo último que quedaba de distracción para los venezolanos, que era DirecTV, se retiró de Venezuela, así que no hay transporte, no hay televisión, no hay gasolina. Si no hay gasolina, no hay electricidad. Si no hay gasolina ni electricidad, no hay agua. Y si no hay electricidad, ni gasolina, ni agua, no hay transporte posible de alimentos, los pocos que se producían. Así que es, como lo digo yo en mi último libro, es la disolución total de las certezas para los venezolanos. Bueno, pero este es un panorama desolador. Nos dicen Human Rights Watch y la Johns Hopkins que en los hospitales de Venezuela los médicos no tienen agua y no tienen jabón, que tienen que llegar agua de su casa para medio limpiar el bisturí, con el que van a intervenir a alguien que llega en extremo caso de necesidad porque los hospitales están vacíos, porque la gente ¿a qué va a un hospital donde no tienen un ibuprofeno y donde no tienen agua y donde no tienen jabón? Uno se pregunta, ¿y de aquí qué se sigue, Asdrúbal? ¿Qué se sigue? ¿Y cómo es posible que el mundo entero, el mundo libre, siga de espaldas a esa realidad? Una realidad donde ¿cuántos millones de venezolanos están sufriendo todas las penalidades, tienen todas las privaciones, tienen todos los dolores? Asdrúbal, ¿será que a nadie le importa? Sí, es que lamentablemente esa realidad. Bueno, ¿cómo variar, cierto? Para variar, lo de siempre. Estábamos con Asdrúbal Aguiar, un gran jurista, político y escritor venezolano que tiene ya en la imprenta un libro que leeremos con verdadera pasión. Es El fin del Estado venezolano. Se acabó el territorio, se acabó el gobierno, porque lo que tenemos es una dictadura. Un montaje. No, nada, ¿qué dictadura? Pues la dictadura manda. Estos no mandan y no mandan a nadie. Un grupo de bandidos aprovechando lo que queda y esperando a ver para dónde se van, cuando tienen los restos de un país, el país que fue más rico de América. Y aquí está el doctor Asdrúbal Aguiar. Le sigo la conexión, sí señor. Bueno, Asdrúbal, se interrumpió nuestra comunicación y entonces
preguntábamos, ¿de aquí qué se sigue, Asdrúbal? ¿Esto para dónde va? Al mundo es que no le importa la crisis de Venezuela y el dolor de millones de venezolanos sometidos a este estado de cosas absolutamente inicuo. Mira, lamentablemente el mundo internacional fue antes del coronavirus y en relación con Venezuela un torneo de cinismo, ¿no? Escuchaba yo hace 24 horas, 48 horas, al canciller Borrell, cabeza diplomática de la Unión Europea, un individuo que viene de la deriva marxista española, decir que Venezuela está a punto de que se prenda una chispa. Caramba, y yo debo recordar, y lo debo hacer público en este momento, yo viajé a Barcelona de España, acompañado por el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y por Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, a participar en un panel en Barcelona de España como consecuencia del problema que tenía Cataluña con España. Y allí me encuentro con el estrenado canciller Borrell del régimen del señor Sánchez, y resulta ser que me le acerco con los expresidentes y le pregunto, caramba, sería oportuno que hablásemos sobre Venezuela, sobre América Latina en general. Hay derivas autoritarias que es necesario atender. Y su respuesta con gran cordialidad e hilaridad fue, caramba, mi querido cartaginés, porque yo me llamo Asdrúbal, es que yo no tengo tiempo para ocuparme de los problemas venezolanos, pero yo le pediré al secretario iberoamericano que haga esa tarea. Él pedía e insistía en que en Venezuela lo que había era que entenderse el mundo opositor, que hoy en día es diáspora, son hijos de la cárcel, son hijos del exilio, que se sentaran a dialogar. Y en esa varilla tenemos 20 años. Y mientras en el sistema interamericano levantaba su voz con un gran coraje, Luis Almagro, secretario de la OEA, terminaba siendo lapidado por los propios gobiernos, diciéndoles cómo es posible que usted esté venezolanizando a la OEA, cuando en el fondo levantaba un grito de alarma frente a lo que estaba ocurriendo. Ahora, después del coronavirus, imagínate tú, mi querido Fernando, en medio de una América que ha tenido inevitablemente que acudir a la dictadura constitucional romana para sortear los efectos de esta enfermedad, y que están disfrutando de las mieles los gobiernos todos a uno, de las mieles de lo que es gobernar sin pesos ni contrapesos constitucionales. Al día siguiente estarán a la orden las segundas o las terceras pandemias o las razones ahora de control de la sobreinformación global que ha hecho tanto daño durante la pandemia, porque la gente no sabe en definitiva cuántos casos hay o cuántos casos no hay, y al término entonces habrá que controlar también ese tipo de problemas, para lo cual se requerirán de poderes extraordinarios. Entonces, a la vuelta de la esquina lo que tenemos son simplemente el cuadro, lo digo yo en mi columna de esta semana, es ahora una pandemia de autoritarismo. Y si esa es la deriva, mi querido Fernando, ¿en dónde queda el foco de observación sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Nicaragua? Ya no existirá, porque se habrá producido una desfiguración de la experiencia democrática. Y en esto no exagero, querido Fernando, porque en diciembre, en el esfuerzo de escribir libros para dejar la crónica venezolana, los dos últimos, la crónica de Facundo y el que te acabo de mencionar, de la pequeña Venecia a la disolución de la certeza, he tratado de ver las cosas, como diría Ortega y Gasset, imaginándome el bosque, ¿no? Pero ¿qué me encuentro yo en el bosque? Para no chocarme con los árboles venezolanos. Que el 22 de diciembre pasado, Papa Francisco, a quien obviamente tengo con él
un sentimiento de gratitud porque me abrió sus puertas cuando tuve mi primer exilio en Buenos Aires, siendo el cardenal arzobispo de esa ciudad. Pero Papa Francisco le dice a la curia romana que llegó a su fin el tiempo de la cristiandad y que ya no es la primera ni la segunda verdad y que tendrá que debatir con otras verdades a nivel global. O sea, la renuncia a la tradición cultural judeo-cristiana para verla en términos no confesionales. Y apenas se inicia el coronavirus, escribe una exhortación apostólica llamada Querida Amazonia, en donde dice: quiero ahora una iglesia que se vea con rostros amazónicos. Y en el mismo momento la ONU, que ha sido la gran ausente durante la pandemia, dice: hay un grito de la naturaleza, los animales están tomando las calles porque felizmente los seres humanos regresaron a sus cuevas, las llamo yo cuevas neoplatónicas. Entonces resulta que en la conjugación o en esta suerte de ecuación post-coronavirus, lo que tendremos será el grito de la naturaleza por una parte, la realización del sueño de los comunistas redivivos del neomarxismo, de la escuela de Frankfurt, en donde el hombre tiene que metabolizarse con la naturaleza, y en paralelo el andamiaje digital haciendo funcionar al mundo sin gente. ¿Y en dónde queda la gente y dónde queda la libertad en esta ecuación? Así que son tiempos muy complejos. Esto lo digo con la serenidad que, no con la decepción que pueda tener muchos que me escuchan, no, con la serenidad de mi edad, de lo que he visto, de lo que he vivido en mi experiencia pública y como intelectual, y tratando más bien de descifrar los días que se suceden a esto. Fíjate un detalle para que la gente nos entienda, Fernando. Nos quejamos todos en nuestros países de la gerencia del coronavirus, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que en Colombia, hasta hace una semana que daba yo una charla para Madrid, teníamos 21.000 casos, teníamos 16.900 casos, hoy tenemos 21.981 según la BBC de Londres, y las muertes suben de 613 a 750. Uno obviamente, para quienes manejan frías estadísticas, dirá: crecieron de manera importante los casos, pero están disminuyendo proporcionalmente las muertes. Es verdad, y eso se ve a nivel global. Pero cuando uno ve que una población como la venezolana, que es equivalente proporcionalmente a la colombiana, se nos dicen las estadísticas que lo que hay son solamente 10 muertos y que solo hay 749 enfermos, en una cifra que es equivalente a la que tiene Trinidad, que es el 0,2% de la población venezolana y de la colombiana. En medio de este engaño estadístico también, resulta que los focos de atención global se dirigen a dilapidar a Estados Unidos. Pongo el ejemplo, que tiene el mayor número de muertos, el mayor número de enfermos, es verdad, pero dentro de un juego de equilibrios federales entre gobernadores, alcaldes y la Casa Blanca, pero nadie pone la visual sobre México, que proporcionalmente puede competir allí con Estados Unidos y con Brasil, y resulta ser que México, que ha manejado de manera irresponsable el tema de la cuarentena, que más bien le ha dicho a la gente que se olviden de la cuarentena, de los muertos de México, esos no aparecen y las cantidades son ínfimas. Y uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando en medio de estas tragedias? ¿A qué estamos jugando? La pregunta que nos hacemos, y nos la hacemos nosotros aquí en Colombia para Venezuela, porque la casa vecina a la nuestra, Venezuela, nuestra casa hermana, está en llamas. Sobre eso no hay duda ninguna. Y durante mucho tiempo nos hemos quejado. Bueno, nadie se queja de Venezuela, nadie habla de Venezuela, los cubanos se apropiaron de Venezuela, los recursos de Venezuela se van para Cuba, pero es que ya se acabaron. Físicamente se acabaron, ya rasparon la olla. Los últimos lingotes de oro se fueron para Irán, quien manda
un petróleo o una gasolina, vamos a ver qué es lo que manda Irán y para cuánto tiempo dura, de un país que no tiene nada, ni energía eléctrica, ni gasolina, ni agua, ni alimentos, no tiene nada Venezuela. Venezuela está en llamas. Querido Asdrúbal Aguiar, tenemos que darnos un abrazo de condolencia porque somos los mismos venezolanos y colombianos los que estamos viviendo esta tragedia de nuestro hermano pueblo de Venezuela, que es el mismo nuestro, una tragedia sin horizontes, sin orillas. Eso va a estallar y uno se pregunta, ¿estallar para dónde? Los muertos no estallan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en Venezuela? Se va a acabar de morir la población, van a permitir que la asesinen estos bandidos que no la gobiernan, sino que se la roban y se la siguen robando. Asdrúbal Aguiar, pendientes de tu libro. Esperamos que nos cuentes cuándo lo encontramos por Amazon. Con fuerte abrazo para ti y para tu gente, querido Fernando. Y gracias por tu llamada. Asdrúbal Aguiar. Señores, Venezuela está en llamas. Abramos los ojos. Ese sí que es un problema para Colombia. Ese sí que es un problema. Y un ejemplo de lo que aquí puede pasar si tenemos un régimen parecido al de Venezuela. El régimen dicharachero, sabrosón, chévere de Hugo Chávez, que debajo de esa chéveridad permitía que se robaran entero al pueblo de Venezuela. Asdrúbal Aguiar estaba con nosotros en la hora de la verdad.